buenas tardes, comunidad estudiantil. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de textos, el hábito y el fomento de la lectura. Pero antes de continuar, primero nos gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes lee o considera tener un buen hábito de lectura? Como primer punto debemos conocer las estadísticas de las encuestas del INEGI sobre las personas que leen durante los años del 2023 al 2024. Gracias a eso se pudo determinar la cantidad de personas que leen. Al observar muy bien las gráficas de barra, nos damos cuenta que en los últimos 2 años solo aumentó 1.10% de las personas que leen, pero aún así es preocupante. También nos damos cuenta que en la otra gráfica de barra que la mayoría lee libros y pocos leen historietas, dejando unas preguntas: ¿por qué y para qué leen? ¿Será por gusto o por obligación? Después de conocer las estadísticas de cuántas personas leen, comencemos con saber qué es un texto. Los textos son formas de comunicación escrita que varían según su propósito, estructura y característica. Un texto debe estar bien estructurado, con una introducción, desarrollo y conclusión, cumpliendo con la coherencia, cohesión y adecuación. Ahora que sabemos qué es un texto, tendremos la duda de qué tipos de texto hay. Hay diferentes tipos de texto, como por ejemplo el texto literario. Está conformado por varios géneros literarios como el narrativo, lírico y dramático. Un ejemplo de ello sería: la lluvia golpeaba el cristal como si quisiera entrar. Adentro el fuego danzaba en la chimenea y un libro abierto esperaba ser leído. Afuera la noche era un manto oscuro, adentro un refugio cálido y silencioso. Otro tipo de texto que tendríamos sería el texto periodístico. Su objetivo es dar información con una crítica y opinión. Un ejemplo de ello sería: Ciudad de México, 21 de septiembre. Tráfico intenso en periférico por obras. Se recomienda usar alternativas si usted quiere llegar sin ninguna dificultad. Otro tipo de texto que tendríamos sería el texto científico. Tiene dos variantes. Una es de consulta y la otra es especializada. La de consulta da la información rápida y con un lenguaje apropiado para el público, y el especializado son específicos para expertos. Un ejemplo de ello sería: la secuenciación del genoma humano ha revelado que aproximadamente el 98% del ADN no codifica proteínas, pero contiene elementos reguladores y secuencias repetitivas cuya función aún se está investigando. Otro tipo de texto que tendríamos serían los textos funcionales. Son aquellos de uso personal, como los documentos escolares, administrativos, laborales y personales. Un ejemplo de ello sería unas instrucciones de uso. Conecte cables de alimentación al dispositivo y a la toma de corriente. Presione el botón de encendido para iniciar el funcionamiento. Otro tipo de texto que tendríamos serían los textos argumentativos. Manifiestan una opinión que está argumentada. Un ejemplo de ello sería: es fundamental invertir en energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. ¿Pueden saber qué es un texto y cuáles son sus tipos? Hablemos sobre los hábitos de lectura. ¿Pero qué es el hábito de lectura? El hábito de lectura es la práctica voluntaria de leer textos como parte diaria o semanal. Nosotros al leer interpretamos, comprendemos la comprensión, ya sea en un texto escrito o un código o un pictograma, para extraer su significado y generar conocimiento. Al tener un hábito de lectura nos va a traer beneficios, los cuales son: mejorar la comprensión lectora y el vocabulario, tener una mejor imaginación y creatividad, empatía y comprensión hacia los demás, mejora la salud mental y mejora la concentración. Además, es importante leer en las diferentes etapas de nuestra vida, teniendo beneficios como: en la infancia la lectura es fundamental para el lenguaje y vocabulario, estimulación de la imaginación y la creatividad. En la adolescencia ayuda al fomento del pensamiento crítico, exploración de la identidad y las emociones. En la edad adulta ayuda a la ampliación del conocimiento y la cultura general. Mejora el bienestar emocional, estimulación mental constante, profesional y fortalecimiento en habilidades sociales y comunicativas. En la vejez ayuda a la prevención del deterioro cognitivo, ejercicio mental que mantiene la memoria activa, compañía emocional de la soledad, estimulación de emociones positivas y mantiene el lenguaje, las habilidades y la comunicación. Además, la lectura es fundamental para el aprendizaje escolar, ya que
facilita la comprensión lectora de cualquier materia y mejora las habilidades de escritura y expresión oral. Ahora que ya sabemos sobre los hábitos de lectura, podremos hacer una pregunta. ¿Qué es el fomento a la lectura? El fomento a la lectura acerca los libros y los materiales de lectura a las personas para motivarlos a descubrir su valor y ayudarlos a crear un hábito que perdure a lo largo de la vida. ¿Cómo fomentar la lectura? Hay varias formas de la cual fomentar la lectura, dependiendo del público al que se dirige, en este caso a los niños. Leer con ellos y compartir historias crea un espacio acogedor y tranquilo para leer, con juegos, actividades divertidas, sugerir libros según sus intereses, participar en grupos de lectura para niños. Familia. Leer frente a los niños y demostrar el valor de la lectura habla sobre los libros que se están leyendo. Establecer un momento para leer juntos. Adultos. Unirse a grupos de lectura para discutir libros, compartir ideas, utilizar aplicaciones para leer, asistir a ferias del libro, establecer un horario para leer. En la escuela y la comunidad implementar programas de lectura, promover el uso de la biblioteca pública y escolares, organizar eventos de actividades de lectura en la comunidad, invitar a autores a hablar en la escuela o comunidad. Conclusión: a medida que pasa el tiempo se va perdiendo esa costumbre de leer, y sea por tiempo o porque les interesan otras cosas, pero nunca es tarde para empezar a tener un hábito de lectura. Recuerden que trae beneficios y que leas tú ayuda a que más personas lean, fomentando la lectura.